¿cómo están? Soy VIH, como me quieran decir, y hoy les vamos a enseñar, y digo les vamos porque estoy con dos amigos, cómo hacer paste up, cómo pegar papel en la pared para hacer murales como estos. Y ahora sí, ¿con quién estoy? Juanchi. Y Piti. B. Control. Y B. ¿Por qué me tirás cosas, Piti? Esa no es la forma de aparecer en un video. Quédense porque les vamos a enseñar cómo hacer algo así. Bueno, Piti, si querés hacer arte en la calle, ¿qué es lo primero que necesitas? Obras. Y acá tenemos de todo un poquito. Mostrame Juanchi, que los quiero ver trabajar. No me traes uno mío primero. ¿Cómo que no? Número 1, el afiche de letterpress. Que esto es letterpress, que está hecho como. Eso está hecho letrita por letrita. En realidad se arma una matriz. Una matriz. Bastante grandota, sí. Pero se hace con una máquina súper antigua, con las letras de verdad. Se prensa todo en una rama de metal y eso se le mete dentro de la máquina y la máquina tungu, hace como loco. Esto también es letterpress. Eso también es letterpress, pero bueno, ahí me tomé el trabajito y la molestia de tallar el corazón. Piti está loco. De madera. Esto está hecho a mano, es como si fuera grabado. Es la técnica del grabado antiguo. Que después se entra en la misma máquina donde se imprimen estos afiches. Y queda increíble y bueno, por eso es el 1. Porque hace cosas que están increíbles. A ver, después también pueden ser cosas impresas, como las mías, por ejemplo. Exactamente. Que son estos, que les voy a mostrar, que ya el que me sigue más o menos los conoce, que son las señales, que son las mismas que están acá. Y yo veo que se sacan tan lindas fotos. Que en eso son A4. Estos son A4, puede ser A3 o del tamaño que quieran, pero estos están impresos en láser, digamos. En hoja obra, que es la más barata, la más fina de todas. ¿Y esto qué papel es? Eso sería papel, afiche Prensa. también, prensa, tal cual. Es como el papel de diario, más o menos. Exactamente. Por eso se llama papel prensa. Porque es el del diario. ¿Y esto qué es? Y esto es stencil directamente sobre el papel, Esto es aerosol, digamos. tal cual. Aerosol con un stencil. Y qué increíble. Estos son tuyos. Sí. ¿Cómo los hiciste? Contame un poquito cómo los hiciste. Esto los hice cortando una radiografía, haciendo la imagen y nada, haciendo diferentes capas para que quede un poco de Muy relieve. bien. Y después tenemos una técnica más, digamos, de papel. ¿Tenemos alguno puesto en la pared? ¿Un raster? Ay, copito, pero está Claro, pero no, medio. no se ve. ¿Cómo está hecho? Y es un rompecabezas de hojas. Esta es la impresión. Ves que tenemos mirá. ahí. Claro, acá digamos, estas son varias hojas A4 Exactamente. pegadas, que se hace con un software. Se los voy a dejar acá abajo en la descripción para que lo puedan usar ustedes. Y también se puede hacer con Photoshop. Y también se puede hacer con Photoshop, pero es más difícil el tema de los bordes. Es mejor el raster. Exactamente. Y ves, y el raster te sale la impresión y te sale así. Vos después tenés que cortar los bordecitos, y los vas empalmando. Y te va Claro. quedando la imagen. O sea, esto lo que te Del permite es hacer perrito. con bajo costo impresiones muy grandes, porque hay un problema que el plotter, digamos, que es lo que te permitiría hacer obras muy grandes, por lo general es con tintas que son solubles al agua. Entonces cuando vos las pegas en la pared y les pones el pegamento, se borran. Así que la mejor opción es hacerlo con láser, imprimirlos con el raster y después armarlos. Que se podría decir que ustedes son como medio los capos de esto, porque ¿de hace cuánto que lo vienen haciendo? No, hace mucho. Ya Más de 10 años, 30. más o menos, sí, ponerle Un que sí. poquitito, 10 y una monedita. ¿Sí? Hace muchos años. Sí. Así que bueno, ahora lo que tenemos que hacer es preparar el pegamento. Sí. Bueno, este adhesivo lo pueden comprar en una pinturería o en Mercado Libre está. Chivo para Mercado Libre, pero bueno. Envase completo al tacho. Un paquete de polvo rinde más o menos 6 litros de agua. Así que ahí los 6 litros de agua. Tenemos para revolver el coso este. Que es un taladro. Mostrame la puntita. Mirá qué lindo. Es para revolver pintura, pero nosotros lo usamos para esto. No tiene que estar ni muy aguado ni muy duro, ¿no? Exactamente. Muy bien, y además tenemos otras herramientas que son siempre muy necesarias para esto, como por ejemplo las luces. Son las luces de JA o de JA que me mandaron hace un tiempo y que son increíbles. Alumbran una banda. Los cepillos, con esto, estos son los que usamos para pegar el papel en la pared. Tenemos cúter y
cinta métrica, cosas que son siempre necesarias. Y escalera. ¿Y algo más, Juanchi? No, con eso está. No, hasta ahí estamos bien. Tenemos las obras listas, tenemos el pegamento listo, tenemos la escalera lista, tenemos la pared lista. Vamos a empezar a trabajar, que hace un buen rato que estamos boludeando. ¿Vos te pones nervioso cuando te filman? No, pero me quedo a veces medio así como paralizado. ¿Ves? Me está pasando ahora. Es un proceso simple. Mojamos el cepillo y siempre tenemos que mojar muy bien la pared, llenarlo bien todo el pegamento y también el papel. No quedan, es más fácil que no queden aire. Muy bien. Pared, papel. Se pega. Una pasadita y queda perfecto. Y listo. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero lo vamos a demostrar dando vuelta a la cámara, ¿sí? De que funciona de los dos lados. Este chico es un genio. Tres de la mañana en Palermo con nuestro amigo Marquitos. Hola Marquitos. Hola, Seba. Suscríbanse al canal porque no se lo pueden perder. Le dijiste lo de la campanita y que se suscriban al canal. Sí, que se suscriban al Perfecto, canal. ya él sabe todo. Ahora sí cerramos el video con mis amigos, los Control B. Juan Chipiti, como los quiero, qué lindos que son. Qué lindos que son. Nos vemos en el próximo video. Pero estas cosas yo no las puedo poner en YouTube, algo que no se mueve porque después la gente se aburre y se va, Piti. Te tenés que mover mucho. Así no nos van a monetizar. Frenéticamente te tenés que mover.